¿Te has imaginado casarte con un hombre al que todos llamaban incapaz y descubrir que el verdadero peligro nunca fue su discapacidad? La boda terminó entre sonrisas incómodas y murmullos disfrazados de buenos deseos. Qué noble eres por aceptarlo. Al menos tendrá quien lo cuide. La gente no hablaba de amor, hablaba de lástima. Mi esposo permaneció en silencio toda la noche, sentado en su silla de ruedas, observando a todos con unos ojos demasiado tranquilos. Como si supiera algo que nadie más sabía. Yo apenas lo conocía. El matrimonio había sido arreglado por nuestras familias, un acuerdo conveniente, dinero a cambio de estabilidad. Eso era todo, o eso creía. Cuando llegamos a la habitación, sentí algo extraño. No miedo exactamente, pero sí una incomodidad difícil de explicar. La casa estaba demasiado silenciosa. Él cerró la puerta lentamente, y entonces ocurrió algo que todavía me despierta por las noches. Se levantó, sin ayuda, sin dificultad. La silla quedó inmóvil detrás de él. Mi cuerpo se congeló. «Tú puedes caminar». Él no respondió de inmediato. Solo se acercó a la ventana y corrió la cortina apenas unos centímetros. Afuera había hombres vigilando la casa. «No hagas ruido», susurró. «Nos están observando». Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Durante años, su familia había fingido que él era discapacitado. Lo mostraban débil, enfermo, dependiente, pero todo era una actuación. Porque alguien quería matarlo. Era el único heredero de una fortuna gigantesca y fingir fragilidad era la única forma de seguir vivo. Entonces entendí por qué casi no hablaba, por qué desconfiaba de todos, por qué sus ojos parecían cansados incluso cuando sonreía. No estaba roto, estaba sobreviviendo. Esa noche, mientras todos celebraban nuestra boda abajo, él abrió una caja escondida bajo el piso. Dentro había documentos, fotografías y nombres, muchos nombres, personas que habían muerto en circunstancias extrañas dentro de la familia, accidentes, suicidios, desapariciones. Pero había algo peor. La última fotografía era de mí, tomada semanas antes de conocerlo. «¿Por qué tienes esto?», pregunté retrocediendo. Él levantó la mirada lentamente. «Porque tú también estabas en peligro desde antes de casarte conmigo». Sentí el corazón golpeando tan fuerte que dolía. Todo había sido planeado. La boda, el encuentro, la casualidad. Yo no había llegado a esa familia por amor. Había sido elegida, y en ese instante comprendí algo aterrador. El hombre al que todos creían indefenso era el único que realmente sabía la verdad. A veces juzgamos a las personas por lo que vemos: una silla de ruedas, un cuerpo frágil, un silencio extraño. Pero la historia está llena de personas que aprendieron a parecer débiles porque mostrar fuerza las habría matado. Y quizá el secreto más peligroso no era que pudiera caminar, sino todo lo que tuvo que ocultar para seguir respirando. Ahora dime, si descubrieras que la persona con la que acabas de casarte te ocultó toda su identidad, ¿huirías o intentarías descubrir por qué? Quédate. Aquí contamos las historias donde el verdadero peligro nunca es lo que parece. Y síguenos para más historias como esta. El encuentro final será brutal. Y síguenos para ver la justicia divina en acción.